hay chats, hay testimonios, hay documentos que dan cuenta de que habría pues estas fiestas para altos funcionarios del Congreso. Más, ya lo habíamos adelantado, estas nuevas revelaciones, hay chats, hay testimonios, hay documentos que dan cuenta de que habría pues estas fiestas para altos funcionarios del Congreso. Y bueno, lo que se ha confirmado también a través de estos mensajes, que se alquilaban lujosos departamentos mediante conocidos aplicativos en el distrito de Barranco y también en San Isidro. Jorge Torres Saravia tiene que decir muchísimo, no basta que haya sido destituido de su cargo de confianza en el Congreso de la República como jefe de la Oficina Legal del Parlamento. Tiene mucho que decir. Hay mucho escándalo, se está hablando de proxenetismo, intercambio de votos por favores sexuales, mientras que desde diversos frentes se está reclamando y exigiendo una profunda investigación. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Se lo contamos a continuación en el informe de nuestro compañero Igor Malca. Y todo ha comenzado con una investigación que ha hecho justamente Hildebrand en sus 13. La impronta montesinista casi 30 años después. Si antes el DOC llevaba a empresarios y políticos a nightclubs, ahora sus aspirantes a discípulo usarían aplicaciones y plataformas de alojamientos. Es repugnante, ¿no? Y debemos acordarnos de ciertas cosas, ¿no? El poder manipulador de Vladimiro Montesinos cuando llevaba a políticos a las suites de Barranco. Jorge Torres Saravia, según publica Hildebrand en sus 13, organizaba fiestas alquilando departamentos en edificios como este de Barranco. Hasta aquí habrían llegado altos funcionarios del Legislativo. El semanario ha publicado chats como este en el que se consigna la dirección y la forma de ingresar. Según testimonios, una vez dentro, Torres incluso grababa y fotografiaba a los asistentes. Y que nos explicarían el por qué hay votos, ¿no? Así a ciegas. Ahora sabemos por qué. Porque hay esta suerte de vulnerabilidad, de chantaje, de extorsión. Crimen de Andrea Vidal ha develado algo que se rumoreaba en estos pasillos: intercambios nada políticos, favores sexuales, desde la cabeza hasta algunos funcionarios. Incluso un expresidente del Congreso ha sido mencionado. Se señala con claridad el nombre de Alejandro Soto, pero el señor Soto no dice nada, no denuncia, ¿no? Si hacen una acusación de esa índole, ¿no? Yo denunciaría de inmediato a la persona que me ha mencionado, pero acá están callados ella y muchos congresistas. Lo que parecían hechos y actitudes aislados parecen ser parte de toda una red organizada que es capaz de todo y que quizás actúe desde hace años. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que necesito para que seas una, tú y tu hermana, una anfitriona moderna. Tú sabes, pues, ¿no? Son dos congresistas. Hace un año Gabriela Serpa narró esta propuesta que descartó de plano. Solo al hotel nada más y $1,000. Y le dije, más bien gracias, yo respeto tu trabajo de anfitriona moderna, pero yo no hago eso. Sí, súper raro anfitriona moderna. Se comportaron moral y éticamente bien, dijeron no cuenten conmigo, pero vamos al hecho que los parlamentarios están preocupados de ese tipo de cosas. Hace unos años también hubo una denuncia a un ex asesor a quien, según se decía, Guido Bellido solicitaba señoritas venezolanas. Tiempo atrás, en un documental, la ex titular del Parlamento, Mirta Vázquez, reveló ambientes poco conocidos en el despacho presidencial del Congreso. Había un pequeño espacio muy sofisticado que seguramente había sido construido con algunos propósitos particulares. Había una cama un poco más grande y para hacer masajes. Incluso en el baño había un jacuzzi. Los espacios fueron construidos a inicios de este siglo, cuando Carlos Ferrero era su titular. Entonces, cuando yo encuentro ese baño tenía una bañera normal, pero lo que sí me han podido comentar varios trabajadores es que sí existía ese jacuzzi, ¿no? Porque yo no encontré tampoco ni menaje, ni había un despacho, no había un solo libro. En la cocina lo que podías encontrar solo eran copas, ¿no? Es un lugar en el cual el presidente del Congreso, por la labor que tiene, obviamente tiene descanso. Ahora, si la señora Mirta Vázquez tiene una mentalidad pervertida o piensa de manera distorsionada, pues es su derecho.
Torres Sarabia es ya sujeto de investigación por parte del Ministerio Público. La próxima semana será citado también por la Comisión de Fiscalización del Congreso. La impronta montesinista casi 30 años después. Si antes el DOC llevaba a empresarios y políticos a nightclubs, ahora sus aspirantes a discípulo usarían aplicaciones y plataformas de alojamientos. Es repugnante, ¿no? Y debemos acordarnos de ciertas cosas, ¿no? El poder manipulador de Vladimiro Montesinos cuando llevaba a políticos a las suites de Barranco. Jorge Torres Sarabia, según publica Hildebrand en sus 13, organizaba fiestas alquilando departamentos en edificios como este de Barranco. Hasta aquí habrían llegado altos funcionarios del Legislativo. El semanario ha publicado chats como este en el que se consigna la dirección y la forma de ingresar. Según testimonios, una vez dentro, Torres incluso grababa y fotografiaba a los asistentes. Y que nos explicarían el por qué hay votos, ¿no? Así a ciegas. Ahora sabemos por qué. Porque hay esta suerte de vulnerabilidad, de chantaje, de extorsión. El crimen de Andrea Vidal ha develado algo que se rumoreaba en estos pasillos: intercambios nada políticos, favores sexuales, desde la cabeza hasta algunos funcionarios. Incluso un expresidente del Congreso ha sido mencionado. Se señala con claridad el nombre de Alejandro Soto, pero el señor Soto no dice nada, no denuncia, ¿no? Si hacen una acusación de esa índole, ¿no? Yo denunciaría de inmediato a la persona que me ha mencionado, pero acá están callados ella y muchos congresistas. Lo que parecían hechos y actitudes aislados parecen ser parte de toda una red organizada que es capaz de todo y que quizás actúe desde hace años. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que necesito para que seas tú y tu hermana, una anfitriona moderna. Tú sabes, pues, ¿no? Son dos congresistas. Hace un año Gabriela Serpa narró esta propuesta que descartó de plano. Solo al hotel nada más y $1,000. Y le dije, más bien gracias, yo respeto tu trabajo de anfitriona moderna, pero yo no hago eso. Así súper raro, anfitriona moderna. Se comportaron moral y éticamente bien. Dijeron, no cuenten conmigo. Pero vamos al hecho que los parlamentarios están preocupados de ese tipo de cosas. Hace unos años también hubo una denuncia a un ex asesor a quien, según se decía, Guido Bellido solicitaba señoritas venezolanas. Tiempo atrás, en un documental, la ex titular del Parlamento, Mirta Vázquez, reveló ambientes poco conocidos en el despacho presidencial del Congreso. Había un pequeño espacio muy sofisticado que seguramente había sido construido con algunos propósitos particulares. Había una cama un poco más grande y para hacer masajes. Incluso en el baño había un jacuzzi. Los espacios fueron construidos a inicios de este siglo, cuando Carlos Ferrero era su titular. Entonces, cuando yo encuentro ese baño tenía una bañera normal, pero lo que sí me han podido comentar varios trabajadores es que sí existía ese jacuzzi, ¿no? Porque yo no encontré tampoco ni menaje, ni había un despacho, no había un solo libro. La cocina, lo que podías encontrar solo eran copas, ¿no? Es un lugar en el cual el presidente del Congreso, por la labor que tiene, obviamente tiene descanso. Ahora, si la señora Mirta Vázquez tiene una mentalidad pervertida o piensa de manera distorsionada, pues es su derecho. Torres Sarabia es ya sujeto de investigación por parte del Ministerio Público. La próxima semana será citado también por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Bueno, ya se había adelantado que el 27 se iba a reunir la comisión permanente para ver justamente este tema, pero ya ha habido un adelanto en la decisión que luego se lo vamos a comentar. Pero en las últimas horas, en los últimos días, se han escuchado los nombres de dos jovencitas que trabajaban justamente en la oficina legal y constitucional del Parlamento, que eran muy vinculadas, muy cercanas a Jorge Torres Sarabia. Se trata de Alexandra Gil, de 26 años, y de Isabel Cajo, ambas también amigas de la joven abogada que lamentablemente falleció en La Victoria en este vil ataque de sicariato, Andrea Vidal. Hace algún tiempo una de ellas justamente había señalado que tenía miedo, que no quería dar declaraciones a los medios de comunicación y que tenía una denuncia muy grave que compartir. Bueno, los días han pasado, ha habido este crimen contra Andrea Vidal y bueno, ella ha cambiado de opinión.
Alexandra Gil, una de las supuestas chicas de esta presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Y ahí justamente estamos viendo un mensaje que ha dado ella, donde se ve cómo ha cambiado radicalmente de posición. A raíz de las noticias que están circulando en todos los medios, les pido por favor evitar seguirme hablándome del tema. Ha sido sumamente difícil aceptar las circunstancias en las cuales se dio el fallecimiento de Andrea y lo seguirá haciendo. Por mi lado, en su momento, daré mi declaración en la Fiscalía, acompañada de mi abogado, y que, vuelvo a repetir, como incluso se especificó en el programa, no tuve jamás nada que ver con esta supuesta red. Gracias por su preocupación, pero no tengo por qué esconderme o irme por este tema, dado que no escondo nada y no tendría por qué estar involucrada. Deseo plenamente que se haga justicia por Andreita y que las investigaciones sigan, ¿no? Como sabemos, la Fiscalía también ha iniciado por este caso una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia. Esta entonces es la comunicación que ha habido de esta jovencita que era cercana justamente al ex jefe de la oficina legal y que, bueno, ha cambiado de opinión, ya no quiere hablar de esta denuncia que es bastante grave, que hacía referencia hace algún tiempo. Hay reacciones, ¿no?, por parte del presidente del Parlamento, el señor Eduardo Salguana. Inicialmente lo que él había anunciado es que el 27 se reunía la comisión permanente, que iba a estar muy pendiente de este caso, pero lo que él ha rechazado es que exista este búnker, ¿no?, esta supuesta habitación subterránea, secreta, donde había hasta una cama de masaje, según dijo la expresidenta del Parlamento en su momento, ¿no? Así que vamos a escuchar cuál ha sido la respuesta del presidente del Congreso. Yo no tengo ningún problema en brindar las facilidades que corresponden para las investigaciones, pero creo que mi responsabilidad con los congresistas que me han elegido como presidente y con el país es al contrario, es estar al timón del Congreso de la República, actuando con la honestidad y transparencia que lo hemos hecho estos 5 meses y además en mi dilatada carrera política. No nos corremos, asumimos la responsabilidad y le digo a los colegas que todos tenemos que trabajar para que estos hechos se esclarezcan. Así sea una moción que pueda culminar con su salida de la mesa directiva, presidente. Bueno, en todo caso yo me debo al Pleno del Congreso de la República. Será el Pleno, serán las bancadas las que tomen una decisión, pero en lo que a mí respecta, vamos a estar siempre dando la cara, como siempre lo hemos hecho, aclarando la situación y obviamente conduciendo el Congreso como lo hemos hecho, con transparencia, con honestidad y con una comunicación permanente con la ciudadanía a través de ustedes. ¿Está operando todavía? En el Congreso no hay ningún búnker, ni acá ni en ninguno de los edificios. Todos los sitios son públicos, todos los sitios son conocidos y todos están al servicio de los parlamentarios. Hay unos ambientes que se hicieron en la época, me parece, del 2002 al 2004, en la presidencia del congresista Carlos Ferrero Costa. ¿Para qué servía? Ellos en ese tiempo hicieron ampliaciones para la atención directa del presidente y la mesa directiva. Lo que hay es un comedor, un pequeño kitchenette, y donde el presidente puede comer con sus invitados para tener cierta privacidad. Pero más allá no hay otro sitio. Creo que se está haciendo una leyenda urbana donde no existe. No. Niego tajantemente, no hay ni ducha, ni jacuzzi, ni nada que se le parezca. Yo no tengo ningún... Bueno, desde diversas bancadas lo que estaban solicitando más temprano era que Eduardo Salguana dé un paso al costado, que renuncie frente a todo escándalo, frente a esta grave denuncia. Él ha dicho que no lo va a hacer, que sí se van a adoptar las medidas correctivas. Ya ha anunciado esta reestructuración total de la oficina legal, entre otros. Pero hay que recordar un poco sobre este llamado búnker, ¿no?, que hace ya algún tiempo la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, expresidenta también del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, mostró, ¿no?, porque hubo un documental, no sé si ustedes recuerdan, Peruanas del Bicentenario, y bueno, la entrevistaron y ella aprovechó justamente para compartir estas imágenes de su despacho, pero también mostró esta pared justamente donde se ve, ¿no?, este pasadizo que conduce a estos ambientes de los que habla justamente también Eduardo Salguana en el sótano de la oficina principal de la presidencia del Congreso. Vamos a escuchar cómo lo dijo, porque hay una parte que llama la atención, porque ella lo calificó como un apartamento para un hombre soltero.
Vamos a recordarlo. Oh, necesito hablar contigo, y le dije, bueno, hablemos, y me dijo, no, aquí no, dentro. Entonces, ¿Dentro de recién dónde? me percaté que aquí había una puerta, no me había fijado, ¿qué es esto? Y bueno, vi esto, un baño. Ya, hasta ahí Y estaba yo todo hasta normal. ahí normal, porque pensé, ¿cómo? ¿Quiere hablar en este espacio como del baño? Cuando quita esto, recién me entero que acá hay un espacio que también es histórico. Ajá. Había un pequeño espacio muy sofisticado que seguramente había sido construido con algunos propósitos particulares. Es un espacio un poco secreto. Bien soterrado, ¿no? Sí, es bastante, además, digamos, como oculto, bastante privado. Cuando me enseñaron este espacio me quedé un poco sorprendida de cómo podía haber un lugar así tan privado, tan como... ¿Y para qué se utilizaba esto, congresista? Me dicen que esto fue construido en la época del presidente Ferrero, que esto incluso era un espacio mucho más sofisticado, acá había una cama un poco más grande y Para hacer masajes. incluso en el baño había un jacuzzi que luego lo han retirado, ¿no? Y esta cama es una cama con masajeador que supongo que se utiliza cuando alguien está estresado. Yo no la he querido utilizar porque me da un poco de miedo, de verdad, tengo mis reparos y bueno. Todo este espacio. Pero está... ese espacio definitivamente no responde más o menos a una lógica femenina. No. Es la lógica de un espacio como un pequeño apartamento para un hombre soltero, si te das cuenta, ¿no? De champán, todo esto está lleno de copas, ¿no? Es como... Acá tienes todas las copas del mundo. Parece que esto es un lugar como que servía para distracción. Todas son copas, es impresionante, pero este mueble está lleno de copas. ¿No? Son bastante claras, bueno, y lo que muchos se preguntan, casi no hay vajillas, ¿no? Puras copas y vasos. Bueno, también el tema de esta cama, de esta camilla para masajes, bueno, y anteriormente se hablaba del jacuzzi, pero eso no ha sido. Pero para el presidente del Congreso, el señor Eduardo Salguana, se trata de una leyenda urbana, ¿no? Pero ahí están las imágenes que, bueno, deja mucho que pensar. Les comentábamos que había anunciado el presidente del Parlamento más temprano sobre la reunión de la Comisión Permanente el día 27 para ver qué acciones iban a adoptar, pero ha habido un adelanto. Hace solo instantes ha habido hay un comunicado dando cuenta de una resolución, creando una comisión ad hoc. Miren ustedes, esto es bastante importante. Se resuelve primero disponer el inicio de procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Jorge Luis Torres Arabia. Él va a tener 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, para que presente sus descargos, lo de rigor. Y tercero, derivar justamente lo actuado a la comisión ad hoc que se designe para continuar con el trámite de la instrucción de acuerdo a sus atribuciones. Aquí estamos viendo entonces la resolución dando cuenta de la creación de esta comisión ad hoc, y también hay un comunicado desde la oficina de prensa del Parlamento dando detalles sobre lo ocurrido, ¿no? Ese es otro comunicado donde se señala y se explica, ¿no?, que el 13 de diciembre se retiró del cargo al jefe de la Oficina Legal y Constitucional, a Jorge Luis Torres Arabia, y ahí estamos viendo justamente se ha iniciado este procedimiento administrativo disciplinario por comisión de falta grave. Se ha dispuesto a disposición de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República los 28 legajos físicos de servidores de esta oficina para que se realicen las denuncias penales que correspondan en el caso de presuntas adulteraciones de licencias, permisos y vacaciones, como informa la prensa. Claro, porque lo que se decía, de acuerdo a los testimonios, es que Alexandra Gil
e Isabel Cajo, junto a Andrea Vidal, efectivamente iban a esta oficina, eran muy cercanas a Jorge Saravia, pero que nadie sabía a qué se dedicaban. Y además, y esto es importante, y de repente podemos confirmar en el punto 4, se ha dispuesto que todo pase, el acervo documentario solicitado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, y se ha declarado la reorganización de esta oficina legal, lo que incluye no solamente, y hay que contextualizar, la remoción de Jorge Torres Saravia, que era la cabeza, ¿no? Que eso se había anunciado inicialmente en los últimos días, sino que se incluye la remoción total del personal contratado a plazo fijo, así como la designación de su titular, que va a recaer en una persona de la más alta calidad profesional. Entonces, bueno, son las acciones de inmediato, bueno, no de inmediato, han tenido que pasar varios días, se ha tenido que presentar esta tremenda denuncia en los diferentes medios de comunicación para que, bueno, se adopten estas acciones que debieron adoptarse, ¿no? Que debieron adoptarse ya desde hace algunos días atrás.